Ahora vamos a calcular el excedente del productor. Recordemos la fórmula, es la siguiente: integral desde 0 a x de equilibrio. Ahora el techo es el precio de equilibrios, ¿sí? Recuerden que el precio de equilibrio es una línea horizontal menos la oferta. Ahora reemplazar los valores. Bueno, este es 0. X de equilibrio nos había dado el valor de 3, si no me equivoco. El precio de equilibrio era 7 menos la oferta. La oferta era una función lineal. Segundo que lo busco. Perdí el PDF. Ejercicio 17. Bien, la función oferta es una función lineal. Es la siguiente: 2x más 1. Encerrás todo esto con paréntesis y lo multiplicas por el diferencial de x. Bien, recuerden, si nos aprenden la fórmula, van a tener que graficar, ¿sí? Y de esa manera observas cuál es el techo y cuál es el piso. Acá vamos a utilizar la propiedad distributiva. Integral de 0 hasta 3, 7 menos 2x menos 1. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. 7 menos 1 es 6, integral de 0 a 3, 6 menos 2x. Obviamente, si ustedes desean, pueden omitir algunos pasos. Directamente acá, ¿sí? Ahora, acá aplicas la propiedad distributiva. Ubicas la constante fuera de la integral. Bien. En ambos casos, he ubicado la constante fuera de la integral, ¿sí? Integral inmediata, integral inmediata. Seis por x menos 2 por x al cuadrado. Recuerden la fórmula, ¿sí? De estas dos integrales inmediatas, dividido por 2. Todo esto evaluado desde 0 hasta 3. Simplificas estos dos y nos queda 6x menos x al cuadrado evaluado desde 0 hasta 3. Ahora sí utilizas la regla de Barrot. Reemplazas primero el límite superior. Abrís un primer paréntesis. 6 por 3 menos 3 al cuadrado. Cerrás paréntesis menos. Abrís otro paréntesis y ahora reemplazas el 0. 6 por 3 menos 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces tendríamos 6 por 3, 18 menos 9, 9. Acá nos va a resultar 0.
hemos encontrado el excedente del productor. Es 9. Bien. Y de esta forma hemos calculado el excedente del productor, ¿sí? Entonces, recuerden, si a ustedes se les da en el examen la función demanda, la función oferta, y se les pide el excedente del consumidor y el excedente del productor, lo primero que tienes que realizar es, o primero lo que tienes que calcular es, digamos, el punto de equilibrio, ¿sí? ¿Y cómo encontrás el punto de equilibrio? Igualando la demanda y la oferta. Y cuando encontrás, digamos, perdón, el X de equilibrio, reemplazas en cualquiera de esas dos funciones y luego encontrás el precio de equilibrio. Y de esa manera encontrás el punto de equilibrio, ¿sí? Vuelvo a repetir. Igualás ambas funciones, encontrás primero el X de equilibrio, luego ese X de equilibrio lo reemplazas en cualquiera de esas dos funciones, lo puedes reemplazar en la demanda o la oferta, es lo mismo, y de esa manera obtenés el precio de equilibrio. Es ahí donde uno recién ha encontrado el punto de equilibrio. Recuerden que el punto de equilibrio es un par ordenado. Y bueno, y para calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor, utilizar las fórmulas ya mencionadas anteriormente. Veamos qué ejercicios ustedes deben resolver por su cuenta. El ejercicio 15, opcional. El ejercicio 16, veamos. El ejercicio 16, sí. Es similar a lo que hemos hecho en clases anteriores. Bueno, el 17 lo he resuelto. El 17 es el ejercicio que acabo de resolver. El 18, obviamente que sí. Ustedes tienen que intentar resolver el ejercicio 18. Les dan la función demanda y oferta. En este caso, ambas son cuadráticas. Les piden calcular el excedente del consumidor y del productor. El ejercicio 19 es un ejercicio extenso, pero a estas alturas no deben tener problema para que lo puedan resolver. El ejercicio 20, no, por la expresión que tiene. El ejercicio 21, bien, con respecto al ejercicio 21 quiero hacer una aclaración, probablemente sea obvio, pero igual lo quiero resaltar. En el ejercicio 21 nos dice, determine el superávit del consumidor y del productor para las funciones de demanda y oferta que se dan a continuación. Superávit. Recuerdo que cuatrimestres anteriores algunos no lo resolvieron este tipo de ejercicio, pero quizás es por lo siguiente. Cuando les mencione superávit, recuerden que esto es igual a excedente. Es lo mismo, ¿sí? Es decir, en el examen les puede aparecer el término excedente o el término superávit, pero ambos simbolizan lo mismo, ¿sí? Entonces, el ejercicio 21 también deben de resolverlo, ¿sí? El ejercicio 22, veamos. El ejercicio 22, no. Si bien es cierto, aparece el término de elasticidad, es algo que sí lo vimos, o bueno, les compartí un video sobre elasticidad, pero el ejercicio es un poco complejo. El ejercicio 23, no. Ese tipo de expresiones lo van a ver en análisis matemático 2. Son ejercicios que ustedes sí lo pueden resolver, pero a veces hay un problema al momento de encarar el ejercicio. Si ustedes desean, pueden revisar el resuelto y se van a dar cuenta que el desarrollo del ejercicio, digamos, es algo que, perdón, es algo que sí vemos en esta materia, pero por ahí a algunos se dificulta al momento de encarar el ejercicio, por la expresión que les aparece, es nueva, etcétera. Por esa razón que les digo que no lo resuelvan, pero después obviamente se utiliza
cosas que hemos visto en la materia. Pero por ahí no son ejercicios que he resuelto en clase, o por lo menos no similar, al momento de encarar el ejercicio. ¿Sí? Bien. Entonces, tengan en cuenta los ejercicios que ustedes sí deben de resolver, sí o sí. Y vamos a entrar a la última parte de la guía práctica número 5. Integrales impropias. ¿Cómo vamos a saber si nosotros estamos, perdón, si nosotros estamos frente a una integral impropia? Por la estructura, ¿sí? Aparecen de dos tipos. Por ejemplo, nosotros queremos calcular la integral de una función. Hasta acá tenemos una integral indefinida, pero si nosotros establecemos valores en la parte inferior y en la parte superior, se convierte en una integral definida. Eso ya lo sabemos, pero hay una diferencia entre una integral impropia, ¿sí? Si bien es cierto como que hay una igualdad, pero veamos la diferencia. Una forma es la siguiente: les puede aparecer en la parte inferior un valor determinado, pero en la parte superior les aparece un infinito. En este caso, el más infinito, ¿sí? Por lógica, porque este siempre tiene que ser menor al número que está arriba. A puede ser un número positivo, puede ser negativo, inclusive el cero. Pero mira la diferencia con la integral definida. Siempre eran números reales, tanto el A como el B. Pero en este caso el B se convirtió en un infinito. O sea, el infinito es un número real, sí, pero el infinito es una representación simbólica. Vos no sabés su valor exacto. ¿Cuál es el otro tipo de integral impropia que les puede aparecer? Es el siguiente. Todo lo contrario. Acá les va a aparecer el valor del límite superior. Bueno, creo que lo voy a cambiar por una B, ¿sí? Para que sea algo más familiar. Es una B. Y acá les aparece el menos infinito. Obviamente, sí o sí tiene que ser menos infinito acá. Acá no puede ser más infinito, porque este número es más grande que el que está acá, siempre, ¿sí? Y acá podemos considerar cualquier función g de x. Recuerden que esta función f y esta función g puede ser el resultado de un techo menos piso, ¿sí? Pero cuando ustedes están frente a una integral definida o una integral impropia, no van a calcular cuál es el techo, cuál es el piso. Eso más que todo tiene que ver con área encerrada, ¿sí? Entonces, tengan claro la estructura que presenta una integral impropia. Es decir, uno de los extremos es un infinito. Básicamente es eso, ¿sí? Puedo repetir, uno de los extremos digamos, de ese intervalo es un infinito. Porque recuerden que acá estamos calculando el área en base a este intervalo. Y acá estamos calculando el área en base a este intervalo. Y recuerden que el infinito siempre es abierto. Ahora, recordemos que esta integral no es una integral definida, porque recordemos la definición de integral definida. ¿Cuál era la definición de integral definida? Nosotros estábamos calculando en base a un intervalo cerrado. Y observen estos intervalos. Estos intervalos no son cerrados, son semiabiertos, ¿sí? Sí o sí tiene que ser semiabiertos porque, digamos, acá tenemos un infinito. El infinito siempre va entre paréntesis. El infinito nunca va entre corchetes.
Entonces, tengan presente esto, ¿sí? Si uno de los extremos del intervalo es un infinito, ya sea positivo o negativo, ustedes están frente a una integral impropia. Bien, ahora, cuando ustedes calculen el valor de una integral impropia, el término que se utiliza es converge. Es decir, si vos estás calculando esta integral, ¿sí? Vamos a suponer que les da un número real, L, donde L puede ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el menos 5, un séptimo, etcétera. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente. F converge a L. Es decir, el valor puntual de esta integral no va a ser L. Lo correcto es decir que F, es decir, esta función converge a L, es decir, se acerca a ese valor. Ahora ustedes se preguntan, ¿pero por qué se acerca ese valor? ¿Por qué no puede ser exactamente ese valor? Porque nosotros estamos ahora en una integral impropia, es decir, estamos frente a límites. Eso lo van a ver con los ejemplos, ¿sí? Y lo mismo ocurre acá. Si este es igual a L, es lo mismo. G converge a L. Ahora, ¿qué ocurre si el resultado no es un número real? ¿Qué ocurre si el resultado perdón, es un infinito? Eso puede ocurrir, y sí, el resultado puede ser un infinito. ¿Eso por qué ocurre? Porque mira que uno de los extremos es infinito. Entonces puede ocurrir que el resultado sea un infinito. Recuerden, el infinito, digamos, es una representación simbólica únicamente. Entonces, ¿qué ocurre si el resultado de esta integral les da, por ejemplo, más infinito? ¿Sí? Entonces, si el resultado de esta integral nos da más infinito, ¿cómo deben responder ustedes? F diverge. F diverge o F es divergente, etcétera. ¿Sí? Diverge. ¿Por qué? Porque vos no sabes cuánto vale. ¿Sabes que es un número muy grande? Sí, pero no sabes exactamente cuánto vale. Porque acordate que acá estás calculando áreas, ¿sí? Me estás dando como un resultado aproximado, porque vos me decís el área de esta figura geométrica es infinito, pero no sé exactamente cuánto vale. Lo mismo acá. Vamos a suponer que nos da como resultado un infinito, pero en este caso negativo. No interesa el signo, si es positivo o negativo, ¿sí? No lo comparen de la siguiente forma, porque si acá me parece más infinito, entonces acá me va a dar más infinito. No, acá te puede dar menos infinito también. Y acá lo mismo. Acá es menos infinito, acá te puede dar más infinito. Bien, entonces, si el resultado de una integral impropia es menos infinito, la respuesta es la misma. G diverge, es divergente. ¿Qué significa que diverge? Que no sabemos a qué valor se aproxima. Es un límite. No sabemos a qué valor se aproxima. Bien, entonces, a modo de conclusión, cuando nosotros estamos frente a una integral impropia, cuando uno de los extremos, es decir, uno de los límites, ya sea el superior o el inferior, es un infinito, ¿sí? Bien, entonces, ahora, si el resultado de esa integral nos da un valor numérico, entonces nosotros vamos a responder de la siguiente manera. F converge a ese valor.
Pero si el resultado de esa integral impropia me resulta más infinito o menos infinito, entonces vos tenés que decir que la función diverge. Ahora, ¿qué ocurre si el límite inferior y el límite superior son infinitos? No, eso no va a ocurrir. Si vos tenés un infinito positivo arriba y un infinito negativo abajo, bueno, eso no es una integral impropia. Básicamente sería una integral indefinida. Pero nosotros no escribimos esos valores de menos infinito en la parte inferior y en la parte superior más infinito. No. Si tienen alguna duda con respecto a integrales impropias, pueden activar su micrófono y les escucho. Bueno, me parece que quedó claro. Entonces, vamos a resolver un par de ejercicios para saber de qué forma resolver este tipo de integrales. Los métodos son los mismos. Solamente tienen que visualizar cómo voy a encarar el ejercicio. Ejercicio número 24. Voy a resolver el ejercicio C. Nos piden calcular la siguiente integral impropia. Integral de menos infinito hasta 0 del diferencial de x dividido por 1 menos x al cuadrado. Bien, nosotros sabemos que esta integral es una integral impropia porque uno de los límites es infinito. ¿Y cómo resolves este tipo de integral? Lo trabajas de la misma manera, pero antes tenés que hacer un pequeño cambio, una pequeña modificación. Es la siguiente. Escribís límite, puedes utilizar cualquier letra. La letra que voy a utilizar siempre va a ser B. Ustedes pueden utilizar cualquier letra cuando tiende a este valor de la integral. Ahora, en vez de escribir menos infinito, escribís la variable que estás utilizando acá. Hasta 0. Bueno, esto se conserva. ¿Sí? Del diferencial de x dividido por 1 menos x al cuadrado. Esta es la forma de encarar este tipo de integrales. ¿Sí? Siempre escribís límite, inventás una variable cuando tiende a este valor. Ahora, por un momento te olvidas de esta parte del ejercicio. Te concentras acá. Da la sensación de ser una integral definida, porque nos aparece una letra B. No aparece un más infinito, menos infinito. Entonces, como que nosotros temporalmente estamos transformando una integral impropia en una integral definida. Y nosotros ya sabemos calcular integrales definidas. Son los mismos métodos que utilizamos en integrales indefinidas. Entonces, acá ustedes tienen que averiguar si este es una integral por tabla o si se resuelve mediante la propiedad distributiva o si tengo que utilizar sustitución o integral por partes. Es algo que nosotros ya conocemos acá. Entonces, nosotros nos damos cuenta que este ejercicio se resuelve por el método de sustitución. ¿Cuál sería el U adecuado? Veamos. Si tenemos una potencia, casi siempre va a ser la base. Veamos si esto es correcto. Derivas U, la derivada de 1 menos X, menos 1 multiplicado por el diferencial de X. Ahora, si nosotros consideramos que U es igual a 1 menos X al cuadrado, entonces la derivada de U tiene que ser igual a todo lo que nos
queda del ejercicio? Bueno, acá ignoras también el exponente 2, porque todo esto es uno solo. Nos tiene que resultar el diferencial de x. Pero mira que acá nos resulta menos 1, es decir, menos diferencial de x. Entonces el menos 1 es una constante. Lo puedes ubicar en el primer miembro, sin ningún problema. Entonces, acá escribes menos de u. Listo. Si era por sustitución. Límite de cuando b tiende a menos infinito. Integral de b hasta 0. Diferencial de x es igual a menos diferencial de u. Dividido 1 menos x es u elevado al cuadrado. Observen. Hemos obtenido una integral inmediata. Recordemos un poco este tipo de integrales. Cuando u o x estaba elevado a un exponente distinto a 1, siempre lo ubicábamos en el numerador. Vuelvo a repetir. Cuando nosotros tenemos en el denominador una potencia y esa variable está elevado a un exponente distinto a 1, siempre lo ubicas en el numerador. Si esta u estuviera elevado a la 1, se queda ahí y se aplica la fórmula, no me acuerdo qué número, pero que es igual al logaritmo natural. ¿Sí? Pero como no es el caso, sí o sí lo ubicas en el numerador para poder utilizar la fórmula número 3 de integrales. Vamos a utilizar la fórmula número 3 de integrales. Esto es límite de cuando b tiende a menos infinito. Perdón, creo que tengo un error. Acá tengo un menos, me olvidé de este menos. Menos 2 más 1, menos 1. Todo esto lo dividís también por menos 1. Como estamos frente a una integral definida, todo esto va a estar evaluado desde b hasta 0. Como se dan cuenta, no estoy aplicando métodos nuevos. Los métodos son los mismos. Si hasta estas alturas ustedes han practicado muy bien el tema de integrales, todo lo que hemos visto, no deben tener problema con esto. Ahora, si ustedes no practicaron lo necesario y no me están entendiendo, entonces tienen que tratar de estudiar o tratar de practicar más tiempo, ¿sí? Recuerden que el segundo parcial es el próximo sábado. Ahora, acá no podés utilizar la regla de Barrett por lo siguiente, porque u no es la variable original. La regla de Barrett se debe utilizar en la variable original. ¿Y cuál es la variable original? X. U no es la variable original. U es un intermediario para poder llegar a una integral inmediata. Bien, primero vamos a ordenar todo esto. Este menos 1 que está ubicado en el denominador va a salir como menos 1, ¿sí? Porque es 1 sobre menos 1, menos 1. Entonces, esto nos queda límite de cuando b tiende a menos infinito, o lo puedes pensar de otra manera, ¿sí? Menos entre menos da más, listo.
Y nos queda u elevado a la menos 1 evaluado de b hasta 0. ¿Sí? Me parece que es más rápido pensarlo de esa manera. Menos 1 entre menos 1, 1. Listo. Porque menos entre menos es más. Ahora volvés a la variable original. Límite de cuando b tiende a menos infinito. eh, u es 1 menos x elevado a menos 1 y todo esto evaluado desde b hasta 0. Ahora, ustedes deciden si utilizar la regla de Barrot así como está expresado o lo cambian la expresión. Como 1 menos x está elevado a menos 1, si querés lo podés invertir y el exponente se cambia de signo. O si no, lo reemplazas como está. No hay problema con eso. Me parece que más adelante sí o sí lo vamos a tener que invertir. Por esa razón, mejor lo voy a invertir ahora. Esto es límite de cuando b tiende a menos infinito. Vamos a invertir, esto es 1 sobre 1 menos x. Ahora el 1 menos x está elevado a la 1, por eso lo escribís así como está, b a la 0. Ahora recién vamos a utilizar la regla de Barro. Pero seguís escribiendo el límite. Reemplazás primero el 0. Esto es 1 sobre 1 menos 0 es 1. Menos, ahora por la regla de Barro, recuerden que es menos 1 sobre 1 menos b. Bien, una vez que vos utilizás la regla de Barro, recién ahora le aplicás el límite. Esta es una constante. Recuerden que el límite no afecta a las constantes. Es como la integral. La integral no afecta a las constantes. Entonces, 1 dividido 1 es 1. Entonces escribes 1. Menos, ahora el límite le aplicas acá. Acá deben tener mucho cuidado porque son cosas que nosotros vamos a necesitar de la primera parte de la materia. Probablemente muchos se olvidaron de un poco de límites, sí, pero van a tener que repasar, digamos, lo necesario. Igual no les va a quedar expresiones muy extensas donde ustedes van a tener que utilizar Ruffini o conjugado. No, no, no. Por ahí algo más pequeño como lo que está ahora. ¿Sí? Bien, apliquemos el límite. Esto es 1 menos 1 dividido 1. Ahora el b se convierte en menos infinito. Menos por menos es más. ¿Cuánto nos resulta? 1 más infinito. ¿Sí? Porque es 1 menos b. B vale menos infinito. Menos por menos es más. 1 más infinito, que es igual. Nosotros sabemos que esto es igual a infinito. ¿Sí? Entonces, acá nos va a quedar, bueno, 1 más infinito. Esto va a ser igual a 1 menos 1 sobre infinito. Recordemos el tema de límites. Cualquier número dividido por infinito en el tema de límites, ¿a qué es igual? Es igual a 0, o mejor dicho, tiende a 0, perdón. Lo correcto es decir que tiende a 0. Entonces, 1 menos 0, ¿a qué es igual? 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Converge a 1. Bien.
Voy a esperar a que termine de copiar por si les surge también alguna consulta, alguna duda. Bueno, voy a preparar el último enlace de Zoom y continuamos.